Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Miércoles ya 12 de febrero. Bienvenidos a su programa que es Usa tu cerebro. La verdad es que estoy muy emocionado. Tenía muchas ganas de estar nuevamente con ustedes. Agradecemos mucho que nos estén sintonizando a través de la página de upg.mx y de este Facebook Live a través de la página de Facebook Radio UPG. Agradecemos a la Universidad Pedro de Gante por esta oportunidad y a mi lado, como cada miércoles, el doctor Ricardo Rossi. Doc, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de frío, pero igual de entusiasmado. Está algo fresco, ¿no? La ciudad. Yo salí muy confiado, pensando que estaba agradable y no, sí me tocó que estaba muy helado. Tiene que ver con cómo el cerebro percibe también la temperatura y igual cuando uno anda activo mentalmente, como que el frío se apaga, no Sí, hay problema. Pero bueno, sí me tocó cuestión eso, de percepción. de percepción. Este, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que no recuerdo qué número de programa va, 5 o 6. Pero todavía tenemos mucho que platicar y el día de hoy vamos a seguir con un poquito de mitos y de qué más vamos a estar hablando. Pues abordar gran cantidad de creencias, mitos y si tenemos tiempo, entonces pasamos ya al siguiente tema secuencial de la maestría, que es neuroplasticidad, la maravilla del cerebro, eh, de la que ha dotado la naturaleza para que podamos tener la posibilidad de cambiar, porque no se cambia nada más por querer y echarle ganas. Un tema bastante interesante el de la neuroplasticidad. La semana pasada platicábamos de algunos mitos, entre ellos hablábamos que si utilizábamos nada más el 10% de nuestro cerebro y también si el cerebro tiene un lado masculino y femenino, o sea, tiene esa creencia de que hay un lado que es de las mujeres porque es un poquito más creativo y el de los hombres, pues bueno, porque es más lógico, ¿no? Podemos retomar y qué buen punto el de cerebro izquierdo, cerebro derecho, cerebro masculino, cerebro femenino, porque si mal no recuerdo, hace 1 o 2 días, me parece que el 11 de febrero se festeja o se conmemora a nivel mundial el Día de la Mujer Científica, Ah, sí, o sí lo vi en algo así referente. Y es interesante saber que estudios bien documentados han determinado que no es cierto de que las niñas o las mujeres no estén interesadas o no estén predispuestas a llegar a desarrollar actividades en teoría de cerebro izquierdo masculino, como son en particular las ciencias. Eh, es importante saber que el 40% de niños, niñas, están interesados en la ciencia a edad temprana, es decir, a los 8, 9, 10, 11, 12 años. Es que es algo que les da mucha curiosidad, ¿no? Sí, es decir, inclusive dentro de sus planes dicen cuando se les pregunta que de grande van a ser, Sí. no sé, estudiantes de física o de matemáticas o de ingeniería o científicas como tal. Pero a nivel mundial, eso es a nivel mundial, pero a nivel mundial realmente veía una cifra preocupante de que ya en la edad adulta las mujeres ocupan más o menos alrededor del 25, creo que el 28% del universo del mundo científico, es decir, que se va como disminuyendo y eso lo achacamos a estas creencias, a estos mitos, ese interés para quedar en algo pues bastante rezagado. Y ese es el mito, que los padres, que los hermanos, que los amigos, que la cultura, que la misma sociedad le va diciendo a las niñas que ellas no deben de estudiar ciencias porque su cerebro es derecho y su cerebro es para manualidades, para Para el cosas arte. más, para el arte, para cosas más poéticas, más sensibles, etcétera, etcétera. Y entonces a eso se refiere cuando la doctora Tracy de la Universidad de Harvard escribe en su libro, su último libro precisamente es Neuromitos. Desafortunadamente los libros de ella no están traducidos al español y ahí trata, creo que entre 100 y 120 mitos.
Este en particular le llama mucho la atención porque es una forma de discriminar, perdón, al género femenino en el aspecto de que se le va culturizando o se le va etiquetando hacia ciertos parámetros que debe cumplir como mujer en la edad adulta, y uno de esos parámetros no incluye la investigación y la ciencia, sino más bien cuestiones de hogar, cuestiones más light, cuestiones más relajadas, y, y ella dice, la doctora Tracy, que eso no es nada más un error, una creencia, un mito, sino que hace daño. Hace daño porque uno se está evitando desarrollar un potencial, digamos, amplio en el cerebro de las niñas. Dos, se está quitando posibilidades de generar conocimiento. Tres, cuatro, cinco, los que ustedes quieran. Es todo lo que de ahí se desprende en el aspecto de que no se aprovecha el máximo potencial del cerebro. Es que es una creencia que después se adopta como cultura, ¿no? Digo, lo digo por experiencia propia, así como me decía, de que hay mujeres a las cuales no les permitían, este, trabajar o involucrarse con la ciencia, porque para ellas debe ser algo más del arte, algo más artístico. A mí me pasó, que a mí la verdad me gusta mucho la cocina, y en cierto momento yo quise tomar un curso de cocina, me duró alrededor de unos meses, pero al principio fue como que no, porque eso es para puras mujeres, y la realidad es que, digo, a lo mejor hay personas que me contradicen, pero yo creo que no cocino nada mal. Pero sí hubo así, ha habido detallitos que he visto en lo personal y con amigos, conocidos, que es como que, ¿sabes qué? No te dediques a eso porque es para mujeres o esto es para hombres y demás. Y yo creo que sí es algo que creemos, y es tanta esa creencia que lo vamos adoptando aparte de la cultura. O como dice Tracy, hace daño. Hace daño porque si vamos al top 10 de los 10 mejores chefs, mejores, me refiero a hombres o mujeres en el mundo, créanme que son más los hombres que las mujeres que están en ese top 10. Sin embargo, es de recalcar lo que está señalando Edgar. El asunto es que es más de cultura, de creencia, de mitos, no lo que tiene que ver con el funcionamiento óptimo del cerebro. Entonces, es bastante relevante porque nos indica que tenemos que de una u otra forma ir haciendo algunos cambios o pequeños cambios. Si ustedes revisan un poco el feminismo, revisan un poco historias de, por ejemplo, Marie Curie, que fue una de las primeras científicas, no primeras, digamos recientes, con su esposo, que fueron los que descubrieron los rayos X. De hecho, ella murió por sus investigaciones sin saberlo, por la radiación de cáncer. Fueron premios Nobel por ese descubrimiento. La etiquetaban de todo porque eso era una labor, ciencia, investigación, en esa época, pues completamente atípica en una mujer, menos en esa sociedad donde la mujer tenía un estereotipo que seguir, y era simple y sencillamente el hogar. Eh, Recuerdo también a Simone de Beauvoir, de ahí nace el feminismo, que la tildaron de muchas cosas porque, si mal no recuerdo, su libro era El segundo sexo, hablando precisamente de las capacidades que se perdían en la mujer por todo este etiquetado cultural de que la mujer no podía salirse de ciertos parámetros. Entonces, pues siempre innovar, siempre cambiar. En este caso, hablando de mujeres en específico, les ha costado mucho. Inclusive han sido apedreadas, vilipendiadas, asesinadas. Estábamos hablando ahorita con el locutor del programa anterior, hablando de feminicidios, que es preocupante porque cuántos padres no han, tal vez en estas culturas occidentales no nos toca vivirlo, pero en culturas musulmanas o un poco más
digamos, ligadas a otras religiones, ¿cuántas mujeres no han sido asesinadas por sus convicciones? En el aspecto de que no quiero seguir con el rol de la mujer típica y terminan siendo parias de la sociedad o inclusive asesinadas, porque simple y sencillamente van en contra de los estereotipos masculinos, en contra de este mito, de esta creencia de que la mujer es cerebro derecho y por lo tanto tiene que dedicarse prácticamente nada más a la maternidad y al hogar y atender a los hombres. Entonces, eso cuesta mucho cambiarlo. Lo vamos a ir desarrollando en el tema de neuroplasticidad, porque no es cuestión de, como le comentaba yo ahorita, de echarle ganas o de mañana lo voy a cambiar, mañana le voy a dar más oportunidad a la niña o le voy a dar más oportunidad a una mujer, porque tenemos unas redes, unos cables que determinan que nuestro cerebro no fácilmente cambia. Es muy complicado cambiar una convicción, una creencia, un mito. Entonces, la labor de nosotros es mostrar la otra cara de la moneda y que ustedes vean si lo pueden replantear o no. La semana pasada, y de hecho lo quiero mencionar ahorita, para no hacer tanto del tema del feminicidio, porque si no yo voy a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Ah, bienvenido entonces, para que se le suelte un poco la lengua. Quiero hablar de un mito que a mí como maestro me parece interesante. Ahorita retomamos lo del feminicidio. Y el cual ha creado un poquito de controversia con algunos compañeros de la maestría. Ah, eso es bueno, la controversia y el debate. Y a mí me gusta mucho. Que es el de las inteligencias múltiples. Ah, no, ahí sí nos vamos a meter en Honduras, en cosas muy profundas. Pero que no quedamos en que le íbamos a dedicar un programa. Ah, cierto. O el segundo blog. Sí, no, pero de una vez. A mí se me va la cosa. De una vez hablemos de inteligencias múltiples. Oye, y justamente, oye, esto es cierto. Ahorita estamos platicando con Rusi y me dice, oye, ¿sabes qué? Este mito así, ya está. Pero lo dejamos para el segundo bloque. Yo hasta anoté el segundo bloque, inteligencias múltiples. Y mi bocota, ahorita estaba buscando y estaba viendo unas cosas. Dije, inteligencias múltiples, sí, cierto. Pum. Lo que pasa es que eso es como la curiosidad que se deja siempre lo bueno, o como cuando uno es niño que deja lo que más le gusta en el plato hasta el final, porque ese es así como la joya de la corona, y es cuando muchos psicólogos y maestros se salen corriendo de la clase porque dicen, ¿cómo? Si yo me he creado y me he criado en las inteligencias múltiples como maestro, y ahora usted viene a decir que, bueno, yo no. Los neurocientíficos vienen a decir que, oiga, eso hay que revisarlo porque no es tan cierto, a pesar de que lo diga una eminencia como Howard Gardner, no es tan cierto como parece. Es que en su momento fue cierto, ¿no? O sea, en el momento en el que Gardner hizo investigaciones, hasta cierto punto era cierto. No es que sea cierto o no sea cierto, tal cual. Más bien, el asunto es que se le da un enfoque distorsionado, equivocado. Erróneo. Entonces, de eso se trata precisamente la ciencia, de colocar en cada sitio con investigación y con la comprobación lo que funciona y lo que no funciona. Se le llama falta de pruebas, ¿no? Algo así cuando no se ha comprobado al 100% una teoría. Y es decir, no se puede decir que es errónea, pero tampoco se puede decir que es cierta porque faltan pruebas que lo demuestren. En este caso es así, tal cual, pero con la salvedad de que vamos a ahondar en el tema. Howard Gardner hizo un video hace más o menos 4 años donde él decía que realmente estaba mal enfocada o mal aplicada su teoría, y da la explicación de por qué el uso del término inteligencias y por qué esto se distorsionó y por qué ha hecho tanto daño. Ha hecho tanto daño porque al aplicar algo mal, pues es como cuando uno hace un mal diagnóstico, se da un mal tratamiento y se tiene un mal resultado. Pero inteligencias múltiples es un tema bastante interesante, bastante escabroso, pero que nos deja una enseñanza muy, muy profunda. Porque les decía yo cuando hablábamos en la maestría
de que aquí no importa si lo dice Ricardo, si lo dice Edgar, si lo dice Tracy, si lo dice el doctor Calixto, si lo dice Howard Gardner. Aquí lo que importa es que se compruebe y que se llegue a un consenso de que realmente desde el punto de vista científico eso es válido o no es válido. Howard Gardner es precursor o fundador de la escuela de docencia en Harvard. Eh, Cuando hablábamos de dónde había salido todo esto de neurociencia educativa, él es uno de los propulsores de esta escuela en Harvard, de donde salió Tracy Topukama y otros, muchos eh, neurocientíficos que han difundido esta ciencia por todo el mundo. Entonces, el hecho de que él sea una figura tan relevante no implica que sea una voz, digamos, que no se pueda poner en tela de juicio cuando la ciencia dice que ahí no hay algo que realmente concuerda. Eh, Estamos acostumbrados a ver a alguien en la televisión, a escuchar a alguien en la radio o al vecino que nos dice esto es bueno, esto es malo. Me gusta el término bueno o malo, pero esto funciona, esto no funciona. Y como decía Howard Jones, neurocientífico de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, sobre todo en el ámbito de los maestros, no tenemos la costumbre de ser críticos, indagar, bueno, esto que me está diciendo está comprobado científicamente, en qué revista está publicado, quién lo avala. Simple y sencillamente lo damos por hecho como la teoría de las inteligencias múltiples porque alguien relevante lo dijo. Entonces cuando sale el actor famoso diciendo que hay que comer omega 3 porque eso va a mejorarnos el cerebro y nunca nos ponemos a pensar en qué estudio se basa realmente para que podamos ingerir omega 3 y si realmente nos va a mejorar el aprendizaje de la memoria. Simple y sencillamente nos dejamos llevar porque es el actor de moda o el más guapo o el que más público atrae, ¿no? Es que ya entra un tema de la influencia, ¿no? Que tienen las personas, o sea, como lo dice en este caso, en este comercial es un actor famoso de moda y en su momento con las teorías, bueno, Gardner era alguien reconocido, entonces se le hizo caso. Inclusive era como algo, no recuerdo los términos, como en el boxeo de los sparring que terminan ganándole al campeón mundial, era como ilógico querer criticar a alguien de semejante envergadura, ¿no? Pero la ciencia no respeta apellidos ni cabezas No, importantes, es decir, se comprueba o no se comprueba. Uno de los que ha revisado mucho es Willingham, esto de las teorías de las inteligencias múltiples, y entonces él hace ahí en los artículos, en las revistas especializadas, un desglose de por qué se ha aplicado mal esto de las inteligencias múltiples. Muy interesante. Pero antes de eso teníamos lo del 10%, entonces que si podemos utilizar el 20, el 30, el 50, el 70% del cerebro. Entonces, esa fue una creencia que veíamos en el programa anterior. Nació por allá por la Segunda Guerra Mundial, más o menos años no tan recientes, porque los estudios cuando se hacían directamente del funcionamiento del cerebro, pues los aparatos nada más se encendían ciertas zonas que eran las predominantes para una función. Entonces parecía como que el cerebro nada más usaba cierto potencial, pero no, el cerebro usa el 100% en todo momento, y eso de que nada más el 10 o el 20 y que podemos entonces echarle ganas y mañana vamos a ser mejor, hace daño porque cuando usted le dice a un niño que hoy le fue mal porque tal vez no tuvo un aprendizaje adecuado, pero que mañana le puede ir mejor o dentro de un año o dentro de 5 años, nada más haciendo algunos ejercicios como el brain gym, etcétera, etcétera. Y cuando él al final se da cuenta de que no mejoró, pues hace mucho daño porque es muy frustrante porque dice, entonces el del problema soy yo, ¿no? El del problema
es el adulto que no le está diciendo que para mejorar tiene que esforzarse o tiene que llevar a cabo estrategias, etcétera, etcétera, que hagan más conexiones cerebrales. Entonces sí hace daño. Tracy es muy recalcitrante en eso, es decir, insiste mucho en que no es simple y sencillamente, bueno, al fin y al cabo no pasa nada, no, son creencias, al grado de que ella escribió un libro recién, en junio del año pasado, de que hacen daño para la educación y hacen daño para el desarrollo del cerebro durante el resto de la vida. No lo voy a decir aquí, pero en una de las clases, justamente en las de mitos, que estaba el doctor Carlos Novo, se le preguntó eso de que, y el 10, se utiliza solamente el 10% del cerebro, y él dijo algo tan bonito que yo dije, gracias. Muy al estilo Carlos Novo, dijo, déjense. Obviemos las las groserías. Sí, dijo, déjense de esto. Y yo dije, perfecto. Porque ya en lo que también platicábamos ahí con él, yo dije, porque él nos decía, ok, tú crees que el cerebro solamente utilizas el 10%. Okay. Ahora imagínate cómo sería si utilizas solamente el 10% de tus pulmones, de tu corazón. Primero nos aventó la frase, muy a su estilo, y luego ya nos hacía ese tipo de comentarios. Y yo me puse a pensar, o sea, sí tiene sentido, o sea, si utilizamos solamente el 10% de un pulmón, del corazón, ahora imaginemos de un órgano tan importante como el cerebro, digo, creo que sí habría muchas situaciones o muchas obviedades. Y como bien dices, hace daño más porque en los niños pues no les decimos que tienen que esforzarse más, simplemente entramos en ese tema que yo lo llegué a hacer, lo del Brain Gym, que también es un debate. Digo, aquí la verdad es que yo estoy aprendiendo y yo lo decía en las clases, digo, a ver, entonces, ¿por qué no funciona? Porque son cosas que a mí como maestro me decían, ¿sabes qué? Haz esto, sí sirve. Y ahí tienes a los niños moviendo las manitas y que las orejitas, y luego en la maestría nos damos cuenta que no sirve para nada. Y el problema, o sea, yo puedo darme cuenta que me equivoqué. Y digo, ok, me dieron una información errónea, yo no investigué más y solamente lo apliqué. Pero como bien dice, el problema más fuerte es el niño que va a decir, a ver, el maestro ya me puso a hacer esto, ya me apoyó también en casa y yo sigo sin poder avanzar. Entonces él ya entra ahí en un conflicto que dice, no, pues es cierto, el del problema soy yo. Puntualicemos, me equivoqué, pues todos nos equivocamos. De hecho, el error es bien visto por la neurociencia porque nos permite replantear y generar nuevo conocimiento. Que ese es otro mito, ¿no? Hay que señalar el error y hay que decirle al alumno estás mal y vas a reprobar y no sirves para nada, etcétera, etcétera. Pero, más allá de me equivoqué o el error, en este caso, como maestro, pues a ustedes se lo enseñaron. Y se supone que se lo enseñó a alguien con la autoridad, no sé, académica o moral para decir, esto funciona. Entonces, volvamos a puntualizar. No sirve. No, sí sirve. Todo sirve. Pero no funciona para todo ni para todos. Sí sirve porque en ese momento se distrajeron los niños, les dio algo novedoso, como que pusieron más atención, pero nada más fue por unos minutos. Ya después no funciona a largo plazo. Lo que buscamos con el entender el funcionamiento del cerebro son estrategias o procesos que funcionen a largo plazo, de preferencia para el resto de la vida. El Brain Gene es otro problema con que ahí nos metemos con varios psicólogos, porque de hecho hay escuelas, hay diplomados de la universidad más importante en Nuevo León, de la Facultad de Psicología de la universidad más importante en Nuevo León, yo tengo varias cosas que vienen a certificar cursos de Brain Gym. Entonces, es una vergüenza. Yo estudié en la universidad más importante de Nuevo León, pero es una vergüenza porque el Brain Gym se generó hace 50 o 60 años por dos psicólogos, que fue una teoría que se sacaron de la manga, de que porque yo podía, para los que no nos ven, con mis manos, por ejemplo, extender, es decir, como abrir un poco los pabellones auriculares o moverlos,
eso como que hacía que el cerebro pusiera más atención. Entonces, es completamente ilógico porque el cerebro no pone más atención por nada que yo pueda hacer, digamos, moviendo en este caso las orejas. Pone más atención o se concentra mejor cuando yo entiendo que hay unos procesos cerebrales, unos cableados, como dice Michael Posner, son 3, que son redes que permiten al cerebro prestar atención. Entonces, tiene muchos seguidores, tiene muchas certificaciones, gente, volvemos a lo mismo, Howard Gardner, la mejor universidad tal vez de Nuevo León, la Facultad de Psicología, y vaya que estamos tratando y hemos hecho contacto para llevar ahí unas conferencias, pero no es con ánimo de vaya, de denostar, de decir esto es completamente ilógico o es una basura en términos directos, sino simple y sencillamente ver que de ahí puede la ciencia rescatar y decir esto funciona. Entonces sirve, pero no funciona. De esa facultad justamente también tengo muchas cosas que decir, pero primero vamos a ir a un corte musical, si te parece, y seguimos platicando. Para nuestros amigos que nos escuchan a través de la página upg.mx, vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Nos quedamos con nuestros amigos que nos están sintonizando a través del Facebook Radio UPG. Les recordamos que tenemos 2 líneas telefónicas aquí en cabina, que es el 81-8603-3603 y el 81-8603-3602. De esa facultad también tengo muchos que decir. Pues aprovecho porque se me hace que como cuando uno habla en política de cosas desagradables, va a ser el último programa que vamos a tener oportunidad. No, es que de esa escuela no me agradan los alumnos. Así. Ah, no, bueno, eso ya es una percepción. Ese ya es otro tema, pero yo digo, no puedo. Mire, así como el conflicto que tiene una persona aquí en Monterrey con los psicólogos, yo lo tengo, pero con los alumnos, que digo, no, yo creo que no iría a tu consultorio. Es una percepción muy personal. Hay que tener en cuenta que la psicología es una rama muy, muy extensa. Ajá. Igual que la medicina, igual que la docencia, la psicopedagogía, por eso se unen estas 3 áreas para este nuevo conocimiento. Y así como en la pedagogía hay docentes, hay alumnos, hay gente que ha sacado cosas que son completamente irracionales, en la psicología y en la neurociencia también. Por eso se tiene todo que pasar por el filtro de la comprobación del método científico. Entonces, de la psicología, sí, les